Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos al segundo capítulo de la tercera temporada de Café con Sandía. Salió con propaganda. Bueno, hoy día nos vamos a ir directo al grano porque tenemos un temón que está sobre el agua. Sí. Y es urgente. Es urgente. Y para eso, para hablar sobre la flotilla de la libertad que va a ir a romper el bloqueo a Gaza, estamos con don Bruno Salas, que es uno de los organizadores de la delegación chilena. Hola, Bruno. Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Bruno? Oye, la flotilla ya está a días Sí, de zarpar. correcto. Preguntarte primero, tú estás encargado de la delegación chilena. ¿Va una delegación chilena como un barco chileno? ¿Cómo está funcionando eso? Sí, mira, con la flotilla siempre pasa que hasta el momento en que zarpan los barcos desde el puerto, todo es un poco imprevisto. Entonces, por ejemplo, es muy difícil a esta altura aseverar cómo va a ser la conformación en términos de banderas representadas, porque, primero que todo, la flotilla, el objetivo actual es reunir al menos 150 barcos. Okay. Y eso es muy difícil porque cada vez que la flotilla zarpa, estos barcos han sido, al menos en los últimos años, experiencias en que tras la interceptación, toda la mercadería y las embarcaciones son incautadas. Por lo tanto, la siguiente misión parte de cero. Es un ejercicio de insistencia que es muy rudo en términos políticos, humanitarios y también financieros. Pero que hace mucho ruido también. Totalmente. Quizás totalmente. nos adelantamos un poco. Sí. Para quien no sepa qué es la flotilla de la libertad, son embarcaciones que buscan romper el bloqueo ilegal que está sobre Gaza, llevando ayuda humanitaria. Y se ha hecho este intento varias veces. Sí. Bruno, no sé si nos puedes contar un poco la historia de la flotilla y cuándo aparece la figura de Tiago Ávila, que es uno de los líderes de este movimiento. Mira, yo creo que lo primero es que hay que entender la situación del bloqueo de Gaza para entender por qué existe la flotilla. Lo primero es que el bloqueo en Gaza es un bloqueo medieval, es decir, es una ciudad amurallada por concreto, por muros de concreto, y por armas que impiden que las personas y también los suministros esenciales puedan entrar y salir como en cualquier país del mundo. Y ese cerco, o ese cerco medieval, también opera sobre el mar que es palestino. Y eso es algo que la flotilla también pone en escena como problema, porque Israel no solo controla las fronteras terrestres, sino que también marítimas. Y los palestinos, ustedes saben que, por ejemplo, los pescadores no pueden ejercer la pesca de manera libre, claro, pero tampoco pueden entrar barcos con turistas a través del mar, mercadería, etc. O sea, hay una pérdida de la soberanía territorial completa, total, que no es solo terrestre, sino que también es marítima. Y al mismo tiempo, cuando Israel se retiró de Gaza, entre comillas, el 2006, porque sabemos que eso no fue un retiro de la ocupación continuó y después vino la construcción de los grandes muros y etcétera, se preocuparon, como también lo hicieron después de la firma del acuerdo de Oslo, de bombardear el aeropuerto de Gaza, con lo cual el bloqueo se transforma en una cuestión absoluta. Entonces, lo que busca la Flotilla de la Libertad es crear un corredor humanitario a través del mar Mediterráneo para proveer a los palestinos de Gaza de suministros esenciales. Y eso tiene muchos efectos. Uno de los efectos es que, pone en discusión el rol de la comunidad internacional completa y de los organismos que se suponen debiesen cumplir el rol que está cumpliendo la Flotilla de la Libertad. Para entender, Bruno, perdona y te interrumpa, tú me hablas de un corredor humanitario. Sí. ¿Ya? En los últimos años ninguna flotilla ha logrado llegar como tal, porque claro, hay todo un tema de llevar ayuda humanitaria que no va a ser suficiente, pero llega como con una primera ayuda, y tú me dices, se abre un corredor humanitario. Claro. ¿Tú te refieres, una vez que llegan,
como que, porque yo estoy pensando en Israel, que en el fondo no respeta el derecho internacional, que ha bombardeado buques en el fondo de ayuda humanitaria, absolutamente ilegal, porque eso hay que destacar, la gente a lo mejor no lo tiene claro. La Flotilla de la Libertad es algo absolutamente legal dentro del derecho internacional. Y pacífico, convengamos también. Y pacífico, o sea, y que lleva ayuda humanitaria. Lo ilegal es la interceptación de Israel. Entonces, a mí me hace ruido cuando tú me dices, mira, llegamos y se abre un corredor humanitario. Es que, y claro, trato de entender cómo. Es que eso quiere decir algo que es, en primer lugar, conceptual, pero muy importante, porque quiere decir que se puede. Y quiere decir que la posibilidad de llegar a Gaza sigue existiendo. Y por eso es la insistencia de llegar a Gaza a través del mar, porque en el fondo hay que entender de que Israel es el peor de los males que habita el planeta en este momento. Estamos hablando de un país que incluso cuesta llamarlo país porque casi los expertos lo denominan un estado paria, es decir, que no respeta absolutamente nada, donde todo es normal, desde la pedofilia en las cúpulas políticas hasta tener 80 ojivas nucleares escondidas sin firmar ningún tipo de acuerdo de transparencia nuclear. Digamos que las armas nucleares están concentradas en el país más peligroso del mundo y más desestabilizador del planeta. Entonces, ante esa lamentable normalidad que ha impuesto Estados Unidos e Israel en el planeta Tierra, la Flotilla de la Libertad viene a decir: lo normal es que el pueblo de Gaza pueda tener médicos, pueda tener alimentación, pueda tener derecho a los bienes esenciales. Y entonces, cada cierto tiempo, cuando la flotilla vuelve a insistir con una nueva misión, esas problemáticas esenciales vuelven a estar en el centro de la discusión, a tal punto, por ejemplo, si nos remontamos a la última experiencia de la flotilla, Donald Trump tuvo que cambiar la narrativa durante 2 semanas y le dijo directamente a través de la prensa a Netanyahu: tú no puedes luchar solo contra el mundo. Esa frase no es casual, sucedió en ese momento. Por otra parte, Italia y España se fueron a paro completo. De hecho, uno de los miembros de la flotilla con bandera italiana era miembro del Sindicato de Trabajadores Portuarios de Italia, y gracias a esta persona, cuando fueron interceptadas las embarcaciones, Italia se fue a paro portuario general en todo el país. El efecto económico fue muy grande. Hay que recordar que Meloni envió una embarcación a escoltar a la flotilla. Claro, siendo que Meloni es absolutamente sionista. Sí. O sea, le doblan la mano. La presión política, claro, la presión social. Exacto. Y volvemos a entender eso. Claro, entonces en ese sentido el rol que cumple la flotilla, independiente de cuántos suministros pueda llevar, es decir, si un barco logra llegar, o sea, en primer lugar, el solo hecho de zarpar hacia Gaza nos dice hay una situación de bloqueo ilegal. Claro. En primer lugar, lo pone en escena. En evidencia, claro. Exacto. En segundo lugar, si se logra llegar, si puede llegar un barco, ¿por qué no pueden llegar 1000? Claro. Y eso es, en el fondo, como empujar, tratar de mover los muros de la realidad. Porque en el fondo, el gran problema de esto es que la normalidad en este momento son las reglas que ha impuesto Estados Unidos, que son las reglas de que gana el matón del curso, que gana el más malo, que gana el más irracional. Donald Trump es ejemplo de eso, o sea, es pura irracionalidad, y esa irracionalidad tiene solamente un respaldo, que son armas. Armas. Igual ahí a mí me pasa que nosotros, como personas civiles, de alguna manera estamos permitiendo que ellos se salgan con la suya. Porque, a ver, vimos el resultado del paro en el puerto en Italia. Vimos el resultado cuando la gente se manifiesta fervientemente. Pero nosotros, como espectadores lejanos de alguna manera de todo lo que está pasando, nos hemos mantenido un poco quietos. A pesar de estar compartiendo cosas, nos hemos mantenido quietos y no hemos exigido, esto hablo a nivel mundial, a los poderes que se pongan las pilas y que hagan algo. O sea, estamos permitiendo a Estados Unidos ser el carabinero del mundo. Ser a Netanyahu que se salga con la suya, y a todo este grupito, y que salgan con noticias como la de Epstein, como un sinfín de cosas, y que desvíen nuestra atención para que dejemos de hablar de Palestina. Yo creo que estamos en una era
donde son tantas cosas las que están pasando que nos acostumbraron al horror. Eso es. Entonces, para cuando sale un caso como Epstein, donde tienes un presidente de un estado que actualmente es de los más importantes del mundo, que es pedófilo, digamos las cosas como son, el tipo está metido hasta las masas, o sea, ¿tú pensáis que la gente se va a ir a meter al Capitolio a matarlo? Si es que Estados Unidos son los valores. Sin embargo, no fue así, hay bastante quietud. Y a mí me gustaría, claro, de lo que tú dices, tú ves la gente en las calles, ves mucha manifestación, ves cosas increíbles en exposiciones como Chaco la semana pasada, pero sigue siendo algo que se llama la disidencia controlada, que es una disidencia que ayuda, en el fondo, con la narrativa a concientizar, pero no cambia el sistema, no molesta al poder y le permite a la gente encontrar espacios para expresarse, para botar la rabia, sin cambiar las cosas. De hecho, como esta cosa media ridícula en Chile, que uno puede salir a marchar, pero hay que pedir permiso. Claro. Entonces se rompe todo, en el fondo, el tema de la marcha, que es molestar, que es irrumpir, que es como el paro de los trabajadores de Italia. Bueno, y en este contexto de disidencia controlada, que bueno, lo podemos hablar en más detalle en otro capítulo, la flotilla no lo es. La flotilla es todo lo contrario. Es una disidencia absolutamente descontrolada. No sé si nos puedes hablar un poco de eso. ¿Por qué? Yo creo que lo que viene a empujar la flotilla a la libertad es un cuestionamiento del orden mundial. Porque en el fondo el orden nos dicen tranquilos. Esperen porque las bases están construidas para que el horror no acontezca. Y mientras tanto nosotros vemos que el horror acontece y se replica de manera infinita. O sea, no sé si ustedes recuerdan, cuando empezó el genocidio, yo pensaba, no creo que pueda volver a ver imágenes peores de las que estoy viendo ahora. Claro. Y de pronto apareció una noticia de un nuevo misil que estaba estrenando Israel, que tenía una fuerza maligna peor y que ahora desataba cuchillas que partía a la gente por la mitad. Sí. Y un mes después empiezan con un nuevo misil que desintegra y pulveriza a las personas hasta evaporarlas. Claro. Y así, perdón que sea tan gráfico, pero esa es la triste verdad. No, y lo terrible del ejército israelí es que yo decía algo parecido, decía, ya no me puedo sorprender más, ya lo he visto todo. Y la semana pasada había un caso brutal que torturan a una guaguita para hacer confesar al padre, una cosa así. Entonces Israel siempre logra subir la escala del horror y siempre nos está probando. Es como cuando, lo voy a llevar al caso de Irán, cuando bombardearon la escuela de niñas. Y empezó toda esta discusión, nosotros no fuimos, decía Estados Unidos, nosotros no fuimos. Y yo me acordaba del hospital, no era el Al-Shifa, era Al-Ali, parece, que fue el primer hospital que bombardearon. Israel, decían, no fuimos nosotros, fue Hamás. Y yo decía, lo que hicieron en Irán es una prueba. Están viendo cuánto el mundo aguanta. Israel está haciendo lo mismo. Está viendo a ver hasta cuánto me aguanta. Ya, hice esto, puedo hacer la bomba con cuchilla, puedo hacer la bomba que desintegra gente, usando a Gaza como laboratorio. Y la flotilla llega un poco a decir, somos miles de seres humanos que apoyan a la flotilla desde tierra y también desde mar y desde redes sociales, que no normalizamos esto. Yo creo que lo hacemos de forma pacífica también, en el fondo. Como pacífica sin la violencia, me refiero, sin armas. Es que ahí viene el punto, volviendo a la pregunta, es que ante, el derecho internacional falló. Ya no hay más que argumentar a favor del derecho internacional, incluso yo lo sigo defendiendo, pero porque creo en el derecho internacional, pero no en los términos en que existe, porque ya está demostrado de que falló. O quizás no falló, sino que fue un traje a medida para las superpotencias, porque además digamos que hubo un club de Toby que después de los horrores del Holocausto decidieron armar un traje a la medida. Ahora, lo increíble es que a Israel le quedó chico el traje cuando fue diseñado para ellos. Y ellos mismos son los que destruyen la Carta de Naciones Unidas en la propia casa. Entonces, ante eso, digamos, los gobiernos quedaron cortos. Incluso nosotros lo vimos. Ahora estamos entrando en una nueva era con el gobierno de Kast, en que el escenario cambia, pero al menos durante el gobierno de Boric en Chile pasó de que había un apoyo a Palestina. Sin embargo, ese apoyo es totalmente insuficiente. Simbólico. Entonces tenemos los gobiernos fallan. El derecho internacional es insuficiente.
los derechos humanos son relativos, o sea, no son universales. Ganó la necropolítica. La necropolítica es un concepto que es súper importante. Nelson Mandela lo invocaba mucho, que es que la política también opera decidiendo sobre la muerte de las personas y lamentablemente hay seres humanos que son sacrificables por ciertos intereses. Entonces, ante todo este escenario, entra la Flotilla de la Libertad, generando una suerte de realidad paralela en que dice, ok, nosotros vamos de manera totalmente pacífica, cumpliendo con el derecho internacional para llevar a cabo o, digamos, satisfacer un rol que ningún organismo internacional es capaz de cumplir. Justo con eso, Bruno, cuéntanos un poquito qué está pasando en Chile en torno a la flotilla. Vale, mira, lo que está pasando en Chile es exactamente lo que está pasando en todos los países que aportan a la Flotilla de la Libertad, que es la conformación de una delegación. La delegación, digamos, las delegaciones tienen su respectiva bandera y están compuestas por distintos roles que son, en el fondo, equipos de trabajo. Uh-huh. Cada delegación se conforma de manera totalmente transparente a través de una plataforma de postulación. Nadie puede trabajar en esto si no es a través de la plataforma de postulación, y eso tiene que ver con que la logística es altamente compleja porque es una cuestión global muy masiva en términos de participación de personas, y por otra parte por seguridad, porque la infiltración ha sido permanente. Dentro de la flotilla. Sí, dentro de la flotilla, y también porque hay un lobby sionista muy fuerte operando en cada país y en los puertos. No sé si recuerdan, de hecho Teresa Chomalí, la doctora, viajó a uno de los convoy que era por tierra En Egipto. en Egipto, y ella expuso un problema que es en el fondo cómo el sionismo ejerce este lobby directo con los gobiernos. Entonces ellos permitieron que los activistas entraran a Egipto, y una vez que estaban adentro empezó un aparato de represión brutal que impidió que el convoy avanzara hacia el paso de Rafah. Entonces, ante todo ese escenario, y volviendo a la pregunta inicial en que te decía, es imposible como hablar de manera totalmente categórica sobre fechas, sobre embarcaciones, etcétera. La estrategia de la flotilla cambia permanentemente porque el sionismo reacciona de manera muy rápida para boicotearla. Claro. Entonces, la conformación de la delegación en Chile y en todos los países tiene varios objetivos que podría dividirlo en dos. Por una parte, y que es como la punta del iceberg, es conformar el grupo de activistas y de profesionales de especialización como abogados, periodistas, doctores, y este año se suman además ecoconstructores que integran las embarcaciones, o sea, que zarpan en barcos rumbo a Gaza. O sea, el objetivo es llegar, alimentar, ayudar y reconstruir. Claro. Correcto. Llevar a estos profesionales al territorio. Correcto. Okay. Mira, te pongo un ejemplo. Tuve una reunión súper interesante con el gremio de ecoconstructores de Chile para explicarles en qué consistía la convocatoria. Y fue increíble porque lo primero que me dijeron, los ecoconstructores son muy como orgánicos y creen mucho en esto de la arquitectura vernacular, es decir, de llegar al lugar no con materiales, sino que con lo propio que hay ahí. Y lo primero que me hablaron es que ellos pensaban de que había que llegar a construir baños, letrinas. Son cosas esenciales. Claro, la base, o sea... Claro, porque en el fondo el mainstream y como todos estos organismos normalizadores están pensando en proyectos de inversión de gran escala. Hasta la cancha de fútbol, la FIFA. Sí, claro. Vamos a construir grandes granjas con conjuntos habitacionales. Es como el plan de Donald Trump, pero en clave vivienda social. Claro. Mientras que la realidad es otra. Sí. Eso es como, creo que se aprecia mucho de los ecoconstructores. Y... entonces, por una parte están quienes van arriba de la flotilla, pero hay algo que a mí me parece mucho más importante porque es el sustento para esas personas, que es el movimiento social en tierra que hay que construir. Y aquí quiero contar algo un poco anecdótico, pero que me parece esencial. Cuando vino Thiago Ávila a Chile, hicimos una serie de visitas para crear conciencia sobre el rol de la flotilla. Entonces estuvimos en conferencias en la Universidad Católica, en la Facultad de Comunicaciones, se me olvidan varias instancias, fuimos al Club Palestino, al estadio de fútbol también, fuimos al Club de Árabe de Viña del Mar,
En el fondo buscando apoyos y creando conciencia. Nosotros cuando representamos, entre comillas, a la diáspora palestina, como que nos vanagloriamos de que somos la mayor diáspora árabe o palestina en el mundo. Fuera de Medio Oriente, claro. Sí. Sí, pero la pregunta es, ¿de qué sirve eso? Si no estamos organizados. Claro, ¿de qué sirve eso si no estamos organizados? Entonces, yo diría que lo primero de todo es que sea quien sea que esté arriba de la flotilla, van a requerir el respaldo de todas las organizaciones que están en Chile actuando ahora y antes. Claro. Y ahí hay algo muy concreto que se puede hacer. Que al menos un representante de cada organización se inscriba como colaboradores de esta misión. Porque hay muchas organizaciones que ya tienen su propia orgánica y sistema de trabajo. Entonces no hay que partir de cero, hay que reunirse. Y si llevamos esto a escala global, es importante decir de que esto es una coalición de coaliciones. Y lo que viene a crear la Global Summit Flotilla como movimiento global y que va a culminar después de que se lleve a cabo esta misión es un congreso internacional en el que viene a tomar forma desde ese momento un movimiento global de resistencia en apoyo principalmente a los países del sur global, que son los que más sufren el imperialismo, la extracción de los recursos naturales. No solo Palestina. Y lo que es la necropolítica, finalmente. Claro. Bruno, como información concreta, porque estamos hablando de inscribirnos, del link, bueno, el Instagram es @chile_Global Summit. Sí. Ahí en el link en bio, ahí está el formulario Sí. y está la opción, todavía está la opción de inscribirse la gente que quiere ir al mar. Inscribirse en lo que es la flotilla, Sí. ¿o eso está cerrado? Está abierta todavía para roles de especialización, como por ejemplo para la misión médica. Perfecto. Incluso si van a la página web, debo decir de que el link de postulación que está en el Instagram de nuestra delegación es el mismo link para todos los países. Claro. O sea, todos postulan a través de la misma plataforma. Y ahí se puede postular a trabajos de tierra, que ahí está comunicaciones, roles políticos, calle, Totalmente. y que son en el fondo los que le van a dar la base a la flotilla. Sí. Bruno, tú está la posibilidad, entiendo que no está cerrado, pero tú probablemente seas una de las personas que se suba a la flotilla en representación de Chile. Sí, puede ser. Hablemos de eso, porque claro, muy heroico, qué orgullo tener un representante como tú en la flotilla, pero también no podemos dejar de hablar de los riesgos, de los peligros, de la preparación que implica, para que la gente también, si se inscribe, no vaya pensando que va en un paseíto en bote. Claro, eso es muy Entonces, importante. cuéntanos realmente qué implica subirse en el barco de la flotilla. Vale, mira, lo primero es que no ha habido ninguna baja humana en los últimos años. Sí hubo varias cuantas que fueron del grupo turco de Navi Mármara hace ya más de una década. Y bueno, yo estuve a punto de subirme en otra de las misiones de este periodo y de ahí hubo un cambio esencial en el fondo en la planificación, porque era una misión secreta, es decir, se iba a anunciar en el momento en que el barco zarpara, porque había mucho lobby contra la flotilla, lobby israelí. Entonces, esto lo contó Tiago en las conferencias, bastante público, porque se asumió que fue una estrategia fallida el intentar hacer algo privado o digamos, secreto, porque la infiltración es brutal. Entonces, esa misión cambió el eje de la estrategia, porque consistía, era la primera vez en que Greta Thunberg, por ejemplo, se subía a un barco. Y el barco era el barco Conscience, que de hecho lo conocí, que estuvo casi un año estancado, por así decir, en el puerto de Estambul, porque no les daba la autorización para zarpar. Y este barco navegó hasta Malta para recoger a los activistas. Pero cuando iba camino a Malta fue bombardeado. Por lo tanto, no se pudo llevar a cabo la operación. De ahí en adelante hubo un giro radical y fue muy sorprendente que se sube Greta Thunberg, Tiago y todos a un barco que parecía bote. Sí.
Parecía bote, o sea, era muy pequeño. Era un barco, era una lancha, Era una lancha. Sí. Entonces, el giro fue tremendo porque en el fondo se vino a blindar el barco con personas. Es decir, si ese barco era atacado, era imposible que alguien no fuera herido. Fue, digamos, ahí yo digo, Greta Thunberg es increíble. El valor. Entonces, perdón, me emociono. Claro. Es que no es menor. Sí, pues. Bueno, entonces zarparon y no pudieron bombardearla porque no había posibilidad de bombardeo sin matar a los miembros de la tripulación. Y por eso, sobre los riesgos, todos estos ajustes de la estrategia ha permitido que las personas estén más protegidas a bordo. Y no es porque Israel no quiera matar a las personas que van arriba, porque sin duda quieren hacerlo. Es porque para Israel matar a una persona que va arriba de la flotilla implica aumentar el alcance mediático que la flotilla tiene, y eso no les conviene. El costo político es muy alto. El costo político es muy alto. Y es muy alto además porque implica para Israel trasladar crímenes de guerra a aguas internacionales y, como fue el caso de Malta, a territorio europeo. Y el caso de Malta también firma un precedente porque es la primera demanda penal internacional nuevamente interpuesta por don Nelson Haddad y otros abogados chilenos contra Israel por un crimen de guerra, en esta ocasión en aguas de Europa, en territorio europeo. Cuando Israel captura a los que estuvieron en la flotilla anterior, donde estaba Tiago, de hecho, que lo tuvimos acá conversando con nosotras, y los lleva a las cárceles y los torturan. Eso también debió haber sido cuestionado y haber sido mucho más mediático de lo que realmente ocurrió, ¿no es cierto? Y hasta hoy día las flotillas no han logrado llegar a Gaza. Entendemos que hay un asedio súper fuerte por parte de Israel. Pero sabemos que tampoco ha sido en vano, por lo mismo que dijiste, porque ha generado un revuelo mediático y porque estamos todos un poco expectantes. Me acuerdo cuando estuvo la flotilla anterior, era como, ¿llegaron o no llegaron? ¿Dónde están? ¿Cómo? Ponemos los ojos en Gaza. Exacto, ponemos los ojos en Gaza. Hoy, ¿cuál crees tú que son las victorias? ¿O qué esperas incluso de esta? Yo creo que la principal victoria es que si Israel dice que no se puede llegar a Gaza por mar, vamos a llegar. O sea... Es la flotilla más grande de barco, la anterior fue de 50. Es la más grande de la historia de la humanidad. O sea, nunca se ha hecho algo como lo que se va a hacer ahora. Pero sobre eso me parece lo esencial es que la flotilla obedece a la no normalización de las reglas que impone Israel. O sea, Israel dice que no se puede llegar, se va a llegar igual. Y entendamos que si no se logra llegar, se va a seguir insistiendo porque el corredor humanitario ahí está. Solo falta activarlo porque todos los seres humanos tienen derecho a navegar por aguas internacionales. Y convengamos que es agua palestina. O sea, ellos ya están violando un derecho de los palestinos o de cualquier persona que quiera llegar poniéndose ellos ahí encima. Totalmente. Claro. Bruno, antes de ir cerrando, ¿hay alguna información adicional que nos quieras dar? No, yo quisiera decir que hay un momento, dos cosas. Una es que al menos los estudios como análisis de data dicen de que la causa palestina ha bajado de manera muy precipitada en actividad en redes sociales, en medios de comunicación, en medios de comunicación tradicional y también a través de las redes sociales. Y se está batallando mucho para tratar de romper esa inercia de invisibilización del problema en Palestina. Por lo tanto, hay que, y yo creo que se nota incluso en los activistas de que hay un agotamiento. Claro. Ya llevamos casi 3 años. Hay que sacar fuerzas de algún lado, pero hay que seguir o incrementar. Y lo otro que quisiera decir es que hay un momento peak en esta misión, que ojalá no suceda en esta, que es cuando los barcos son interceptados, que a veces no se sabe bien qué sucede ahí realmente. La interceptación es totalmente ilegal. Es un acto de piratería, según el derecho internacional. Hay un acto de piratería porque lo que están haciendo es robar la mercancía. Claro. Y por otra parte, porque están secuestrando seres humanos.
No están tomando detenidos, no están tomando presos, están secuestrando. Luego de eso, estas personas van a cárceles de alta seguridad en Israel y por otra parte incautan la mercadería y los barcos. Y ahí lo que procede es que cada gobierno interceda para la rápida liberación y extraditación de las personas. Por lo tanto, hay una responsabilidad directa, en este caso, de la Cancillería chilena y del gobierno de colaborar para liberar y para velar por la integridad física de las personas que sean secuestradas por parte de Israel. Y para eso, nuevamente, el movimiento social en Chile tiene que ser muy fuerte porque hay que ejercer todos los medios de presión posibles por esas personas, pero además no se trata solo de esas personas, porque esas personas son un instrumento para visibilizar este asedio medieval que está llevando a la población de Gaza a la muerte. Para terminar, Bruno, yo tengo una pregunta última. ¿Cualquier persona se puede inscribir a las labores de tierra en este caso? Sí, mira, cualquier persona, pero también hay que decir de que no solo basta con la voluntad. El ideal fuera que médicos postulen a los roles de médicos con certificación, con todas las certificaciones necesarias. Lo mismo para comunicaciones. Si bien todos queremos colaborar desde las comunicaciones, pasteleros tus pasteles se dice en Chile, y sobre todo invocando a la diáspora palestina, en primer lugar, que somos quienes tenemos una responsabilidad quizás mayor por un tema identitario, es que la diáspora palestina tiene grandes profesionales. Y dentro de esto, algo que se me había olvidado, pero que es un tema crítico, es que necesitamos técnicos para las embarcaciones. Capitanes, mecánicos, etcétera. Y como tenemos una comunidad palestina que tiene bastante poder también económico, seguramente hay muchos palestinos que están en las fragatas distribuidas por la costa de Chile, ahí ojalá hacer un llamado de voz en voz, de persona en persona, para llegar a esos técnicos, capitanes, personas que tienen yate, etcétera, que puedan aportar, porque necesitamos personas certificadas que puedan colaborar en la embarcación. Toda embarcación necesita, además de los especialistas, una tripulación certificada que tenga las licencias, como decía, capitán, mecánico, etcétera, pero además tiene que ir arriba de la flotilla un médico o médica especialista en primeros auxilios como requisitos mínimos para la seguridad de la embarcación. Bruno, y también, bueno, si hay gente que quisiera aportar económicamente, porque la flotilla también necesita recursos. Sí. ¿Cómo lo hace? Hay un link de recaudación que está publicado tanto en la página web oficial de la flotilla como en la página web y ahora tenemos página web de Chile también. ¿Cuál es la página? No me acuerdo. Se acaba de lanzar hoy día, perdón. Y también, bueno, entonces hay un link para aportar financieramente, porque acá hay que pagar pasajes para todos los activistas, claro, comprar embarcaciones, claro, suministros, etcétera. Son toneladas y toneladas de ayuda las que se llevan. Eso por una parte. Y por otra parte, cada delegación está activando sus propias campañas de financiamiento porque, uno, necesitamos tener como una suerte de backup para las personas que van... un segundo. Para las personas que van arriba de la embarcación. No sabemos cuánto tiempo van a tener que permanecer, por ejemplo, claro, en las cárceles. No sabemos, o ya sabemos más o menos, pero si un padre de familia queda varado, va a haber que apoyar, va a haber que pagar pasajes y no sabemos, claro, en qué momento. Probablemente los pasajes de retorno se pierdan. Hay que tener un colchón, de plata, sí, para poder operar. Hay que pagar afiches. O sea, estamos activando una campaña de afiches. Claro, o sea, todos en el fondo tenemos que ver de qué manera, desde pastelero a sus pasteles, su rol para ayudar. Bruno, te deseamos el mayor de los éxitos en tu misión por mar. Y al resto les pedimos... No es mía. Claro, bueno, pero en el fondo eres parte y probablemente estés en la flotilla. Con la Feña nosotros somos parte del equipo de tierra. Estamos en comunicaciones y también a través del Centro de Información Palestina estamos informando de todo lo que ocurre para no dejarlos solos comunicacionalmente.
y los que nos están escuchando, si pueden aportar económicamente en el equipo de tierra o si son técnicos, Bruno habló de los técnicos que se necesitan para las embarcaciones, por favor, ayuden a la gente de Gaza a través de la Flotilla de la Libertad. Exacto. Déjalos abiertos, que abran en verdad ese espacio y coraje, porque tal cual decía Bruno, no es solamente por mar donde se ven los valientes, sino que en tierra también es fundamental. Así que todos invitados a seguirlos en @chile_globalsumut, ahí hacer sus aportes de todo tipo. Nos vemos en el próximo capítulo de Café con Sandía. Gracias, Bruno. Chao, gracias Bruno. Éxito. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.